Marlene, antes de irnos, 3 tips para el administrador y el copropietario que le tiene miedo al IVA por parqueadero. 3 tips. ¿Cómo afrontamos esa situación que aparentemente es caótica? Hola, hola, súper bienvenidos a este escenario, el podcast de SAP, un espacio creado para que entre todos generemos cultura en torno a la propiedad horizontal. Hoy tenemos una invitada súper especial con un tema que nos tiene con dolor de cabeza. Y aprovecho este momento no solo para saludar a nuestros afiliados, a Jairito que sé que está ahí súper conectado, a Nieve, a todas las personas que nos siguen en nuestro canal, sino también a nuestra querida Liliana Alfonso. Liliana, que hace parte de SAP y es nuestra directora comercial, así que los voy a dejar con Liliana y con nuestro invitado súper especial, nuestra invitada, que en serio nos va a resolver muchas dudas, dudas que aparecen no a diario, pero sí muy frecuentemente en nuestro chat de afiliados. Si usted no es parte de SAP, lo invitamos a que haga parte del Gremio Nacional de la Propiedad Horizontal y que disfrute de todos los beneficios que hemos creado para ustedes. Inteligencia artificial, cursos, biblioteca digital, grupo de acompañamiento, networking sin duda alguna y una serie de expertos que están aquí prestos para dar toda su información con el propósito de generar un gremio más fuerte y sin duda alguna aportar a la cultura ciudadana en torno a la propiedad horizontal. Bueno, muchas gracias, Diana Carolina Ruiz, directora ejecutiva de SAP. Gracias por estos espacios de aprendizaje y conocimiento. Y como lo dices, Caro, dolor de cabeza para algunos administradores, pero tranquilos. Aquí tenemos una experta que nos va a sacar de todas estas dudas. Ella es nada más y nada menos que Marlene Tocarruncho, contadora, que hoy nos va a acompañar y nos va a contar, Marlene, ¿cuáles son esos cambios de responsabilidades tributarias que que estamos viviendo? Buenas tardes, Caro, Lili. Hace rato que no nos veíamos, hace rato, y qué chévere por la invitación. Sí, ustedes dicen, uy, están dando dolores de cabeza y eso va a ser uno de los puntos ahorita para las asambleas. Caro decía que no tenían muchas consultas, pero esperen que empiecen las asambleas, que creo que muchas ya inician este fin de semana y van a ver la movida con esto. Algunos, digamos que estarán molestos porque sus propiedades horizontales quedaron con unas responsabilidades tributarias distintas a las que no estábamos acostumbrados. Entonces empezará el problema, que culpa del administrador, que porque el contador no defendió, que ese revisor fiscal dejó que hicieran eso. Pero pues nada, hay unas condiciones, hay unos temas con la administración de impuestos que deben cumplirse, deben respetarse y a esas copropiedades que se les cambió la responsabilidad, pues tranquilos, con calma, vamos a mirar qué nos queda de aquí en adelante. Y para las que no se han cambiado, porque puede que muchas no se hayan cambiado, evalúen también el tema y que no queden en riesgo y digan, no, venga, voy a aterrizar el tema y voy a hacer los cambios necesarios a los que yo deba exponer dentro de la copropiedad, sobre todo a los asambleístas, porque son en última los que van a sentir ese dolor de cabeza más que la copropiedad en sí como tal. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias para las entidades regidas por la Ley 675? Porque muchas veces la gente piensa y se confunde que porque somos una entidad sin ánimo de lucro, la DIAN no tiene por qué mirarnos, nosotros no pagamos impuestos, o sea, nosotros somos caso aparte. Resulta que no. La administración de impuestos es muy clara y dice nosotros debemos tener un cumplimiento de responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades? Todas las que están viendo acá: renta, IVA, impuestos territoriales, información exógena, tanto nacional como municipal, documentos electrónicos y el famoso registro único de beneficiarios finales. Estas son las obligaciones tributarias que tiene cualquier entidad regida por la Ley 675 de 2001. Lo que pasa es que dependiendo la copropiedad, vamos a aterrizar el tema, ¿sí? Ahora, ¿qué son las responsabilidades tributarias? Resulta que todos creo que tenemos claro ya cuál es ese documento RUT, Registro Único Tributario, o el famoso RUT, ¿sí? Donde básicamente cualquier persona, ya sea jurídica y persona natural, nace a la vida tributaria, ¿sí? Entonces ahí me dice qué hago yo, cuáles son mis actividades y a qué estoy comprometiéndome con esa actividad.
Entonces yo debo tener la responsabilidad de renta, que es la 05 régimen ordinario. ¿Para qué tipo de entidades regidas por la ley 675? La renta es para todas las mixtas, comerciales e industriales. Las residenciales no tienen esta responsabilidad. La responsabilidad de IVA. Tenemos la responsabilidad 48 como responsable o la 49 como no responsable. ¿Qué tipo de entidad la tiene? Pues aquí ya ingresan, y ese fue uno de los temas ahorita del segundo semestre del 2024, y es que a muchas copropiedades residenciales se les dijo, oiga, incluya la responsabilidad 48 porque usted es responsable de ello. Entonces, no es que nos hayan cambiado la norma, para nada, ¿sí? Porque mucha gente piensa que están cambiando la normativa. No la están cambiando. Lo que pasa es que la administración de impuestos, con las brigadas que están haciendo, están verificando posible evasión de impuestos en muchos sectores. Voltearon a mirar al sector de la propiedad horizontal y se dieron cuenta que dentro de la actividad de la administración de propiedad horizontal, pues nosotros tenemos unos conceptos de ingresos que para ellos pueden optar por una responsabilidad de IVA. Por eso es que nos están invitando a los residenciales a revisar qué estamos cobrando, qué tenemos en nuestra contabilidad y nos están invitando a volvernos responsables de IVA. Y pues obviamente están los no responsables. ¿Qué otras responsabilidades tributarias tenemos? Pues que hacemos retención en la fuente, que estamos obligados a llevar contabilidad, que somos informantes de exógena, que somos facturadores electrónicos y como lo mencioné hace un momento, está la responsabilidad del RV o Registro Único de Beneficiarios Finales. ¿Listo? En el impuesto de renta, todo el tema de propiedad horizontal residencial no es responsable del impuesto de renta cuando hablamos de las expensas comunes, ¿sí? Igual que pasa con las mixtas, igual que pasa con las comerciales e industriales. Pero aquí me hace mención de una explotación comercial. Mixtas, comerciales e industriales, con la explotación comercial van a declarar su parte correspondiente dentro del impuesto de renta. Las no responsables del impuesto de renta son las que son exclusivamente residenciales. Vuelvo y digo, eso no ha cambiado y sigue igual. La gente tiene la confusión de que si yo soy responsable del IVA, me convierto también en responsable de renta. Ya la Administración de Impuestos dijo no, esta responsabilidad de IVA es solamente la IVA, no más, no tiene nada que ver y no hay cambios frente a la responsabilidad de renta. ¿Listo? Esa es una de las grandes confusiones. Y por eso, pues la gente está realmente asustada, la que ya sabe que de pronto su copropiedad fue pasada de responsabilidad porque piensan que van a empezar a pagar impuesto de renta. No van a pagar impuesto de renta porque siguen con la exención que nos da el estatuto tributario. ¿Qué se declara en renta? Los ingresos originados en la explotación comercial o industrial cuando tengan que hacerlo. Los costos y deducciones relacionados con esos ingresos. No todos los ingresos, no todos los gastos, sino los de la explotación comercial, así como los activos y pasivos originados en esa responsabilidad. ¿Qué pasa en contabilidad? Que yo debo tener un control separado de las cuentas. ¿Listo? Para poder saber y determinar qué va en renta. Y pues obviamente hacer una aplicación debida de la conciliación fiscal, que mira que aquí es donde de pronto muchos contadores les da pereza, porque tienen que hacer esa conciliación fiscal y como que no, como que eso a veces como que no les gusta. ¿Sí? Entonces ellos prefieren que todo lo que esté normado por la DIAN sea lo que yo tengo en contabilidad y no es así frente al IVA. Entonces, como los mencionaba ahorita, las de uso residencial que no explotan comercialmente las zonas comunes solamente se convierten en sujeto pasivo, es decir, cuando yo compro bienes y servicios grabados, no más, ¿sí? Entonces yo veo IVA en la factura del servicio de vigilancia, en el servicio del aseo, en la póliza de áreas comunes, ahí yo soy un sujeto pasivo. Yo, propiedad horizontal, estoy pagando en la compra de bienes y servicios ese IVA y ahí está bien. ¿Qué pasa con la propiedad horizontal, uso mixto, que no explota zonas comunes? Porque muchas son mixtas porque tienen locales, pero esos locales son privados, no son de la copropiedad. Funcionan muy similar a las de uso residencial, ¿sí? Se convierten en un sujeto pasivo.
¿Qué pasa con las de uso comercial, industrial, mixto y residencial que explotan las zonas comunes? Que ya se convierten, aparte del sujeto pasivo, se convierten en responsables del impuesto. ¿Por qué? Por la explotación comercial e industrial de las zonas comunes. Cuando yo digo que me convierto en responsable del impuesto, no es que yo lo vaya a salir a pagar, sino que yo debo cumplir con otro mandato que me da la ley, y es que el último en la cadena tiene que pagar el IVA y yo lo tengo que recaudar. Es decir, si yo tengo alquilado un espacio para las antenas, ¿sí? De los operadores de telefonía, ¿sí? Quien está pagando el IVA es el operador, ¿sí? No yo propiedad horizontal. Lo que pasa es que yo funciono como tercero y yo recaudo en nombre del Estado. ¿Cuál es mi obligación? Ir a pagarlo a la administración de impuestos, ¿sí? Y pues obviamente también sigo funcionando como sujeto pasivo en la compra de bienes y servicios grabados. Pero aquí el tema de responsabilidad del impuesto es lo más importante. Si ustedes tienen la responsabilidad de IVA, no es que la copropiedad vaya a asumir un gasto de IVA porque no lo va a hacer, ¿sí? Quien va a pagar ese IVA es como tal el que está recibiendo el servicio. ¿Listo? Esa es una de las grandes confusiones. No sé, niñas, si hasta aquí estamos bien, alguna consulta de detalle un poco más fuerte sobre esto, que esa es la gran confusión, la última parte que dice responsable del impuesto. No, es que este tema es teso. O sea, yo sé que el formato es podcast, pero necesitamos una experta que nos cuente de manera coloquial todo esto, porque no a todo el mundo se le facilita. A mí que soy disléxica, nunca me acercaron a los números. Yo tengo un contador que amo profundamente, Pablito, si me estás viendo, eres mi sol contable, porque sin él yo no funcionaría. Pero es súper importante, Marlene, porque ahorita están todos alborotados Sí. con el tema del IVA y de los parqueaderos y las cartas que llegaron a nivel Bogotá diciendo, me engañó el copropiedad, usted es responsable, lo invito amablemente, y después ya no invitaron tan amablemente, después cayeron en las copropiedades y ya después terminaron como responsables del IVA. Entonces, Y realmente la espérate que están invitación, llegando también los oficios, ¿no? Donde ya están actualizando ellos de oficio. La DIAN está actualizando de oficio y tiene la forma de hacerlo. porque tiene su alcance, o sea, ellos tienen la potestad legal de ajustarte. ¿Te acuerdas con el tema del RUP? A todos nos cambiaron una obligación, chao. Mm, Por descarte tal nos cual. tocó a todos, personas jurídicas, propiedad horizontal, empresas, agremiaciones, todos estábamos ahí en la colada porque tienen la facultad. Frente a esto, Marlene, me encantaría que nos contaras un poco este tema del IVA en los parqueaderos, o sea, cómo funciona, qué es lo que debe hacer el administrador, si yo le llegó la carta, se esconde bajo el escritorio, cómo asume esa situación, ¿qué hacemos? O sea, estamos en la coyuntura, ¿qué Bueno, hacemos? ok, estamos en la coyuntura y muchos administradores se asustaron y se metieron debajo del escritorio, tal cual. Eh, Fue un error de los administradores que no dejaron entrar a funcionarios de la DIAN a las oficinas de la administración. Graso error. Error que no se hayan presentado en las oficinas de la DIAN cuando los llamaron, porque a muchos los llamaron. Ellos tenían que llevar la información requerida porque ellos solicitaron una información. Esa información era registro fotográfico de las zonas comunes, básicamente los estados financieros con sus revelaciones, las actas de consejo, las actas de asamblea donde aprobaron el último presupuesto, perdón, los dos últimos presupuestos, porque era lo de los dos últimos años, y las actas de asamblea con los dos presupuestos de los dos últimos años. ¿Para qué? Para identificar cómo estamos cobrando nosotros. Yo te decía ahorita que parecía como un problema de semántica para efectos de la revisión que están haciendo los funcionarios de la DIAN. Nosotros lo vemos como otra cosa, y es porque la palabra parqueadero hace parte de nuestro diccionario urbanístico y del día a día y, mejor dicho, de nuestra vida en propiedad horizontal, ¿sí? Como los parqueaderos, como las expensas comunes ordinarias, hace parte de ese diccionario. ¿Qué pasa con la DIAN? La DIAN ve la palabra parqueadero y dice, ok, lo relacionan de inmediato al servicio de parqueadero. ¿M? Entonces, las propiedades horizontales, y de aquí por qué la importancia del manual de políticas contables, deben dejar consignado en su manual de políticas para que
de ahí salga los estados financieros, realmente qué es lo que se está cobrando, ¿sí? Se está cobrando una expensa por uso de esas zonas comunes, ¿sí? Que se identifican como parqueaderos, sí, pero pues a la DIAN realmente no le gusta la palabra parqueadero, ¿sí? Ve la palabra parqueadero, eso es IVA, ¿sí? Nosotros hemos tratado de explicarle a la DIAN que no porque diga palabra parqueadero es porque se está cobrando un servicio, ¿sí? Hay que mirar. Cada copropiedad es un mundo, es distinta. Hay copropiedades donde efectivamente no tienen parqueaderos exclusivos, es decir, todos, parqueaderos privados, perdón, todos son comunales, entonces hacen sorteos y demás y hacen un cobro por ese uso. Pero aparte de eso, cobran, ¿sí? A los vehículos visitantes. ¿M? Entonces, yo siempre he mencionado que el cobro a terceros, ¿sí? O sea, es decir, a los visitantes, pues realmente se configuraría en un servicio de parqueadero. Obviamente, y nosotros se lo decimos a la DIAN, si nosotros estuviésemos prestando el servicio de parqueadero, yo tendría que cumplir con la norma de parqueaderos, que tú sabes, claro, que tiene unas condiciones especiales, debemos tener pólizas, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, la DIAN simplemente dice, para mí, no sé, para mí es un servicio de parqueadero. Entonces, en las copropiedades, por lo menos donde yo estoy como revisor fiscal, cuando hacen ese cobro de terceros, de visitantes, yo les digo, vean, tenemos dos opciones. Una es no cobrar. Otra es que se cobre de una forma distinta. ¿Cómo es ese cobro de una forma distinta? No se lo cobre al tercero, cóbreselo al copropietario, ¿sí? Entonces, digamos que cada caso es tan especial porque hay parqueaderos donde, hay conjuntos donde definitivamente ese servicio, digámoslo así, tiene unos recaudos importantes, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, nosotros no vamos a dejar de cobrar, nosotros vamos a seguir y pues si nos toca convertirnos en responsables, nos convertimos. ¿M? Entonces, ahí es como la, el conocimiento que se tenga sobre cada una de las copropiedades y pues obviamente dejarse asesorar por el contador y por su revisor fiscal, porque pues ellos son los que en última también tienen una información un poquito más clara, ¿sí? Porque pues es entendible que esto es más del día a día de nosotros contadores que pues del común general, a pesar de que todo el tiempo estamos nosotros pagando IVAs, porque nosotros pagamos IVAs por todo lado. ¿Sí? Pero la gente no lo identifica de esa forma. Entonces, ojo con el tema de parqueaderos, revisen cómo lo dejan en su manual de políticas, cómo queda en los libros oficiales, cómo lo estamos presentando en el presupuesto, ¿sí? Hay que mirar, hay que revisar. Cada caso es súper distinto, pero de que sí tenemos que aterrizar y mirar si somos responsables del impuesto, lo tenemos que hacer. ¿Qué hacemos para aclamar un poco el honorable público? Porque yo siento que dicen, es que la DIAN quiere dinero. Pues claro, todos queremos dinero, inclusive la DIAN. Pero, ¿cómo hacemos para que no se arme tanto tema y más bien pongamos las manos en la acción? Es decir, yo creo que yendo a la DIAN y diciéndole, es que eso es así y ya, y yo no lo quiero porque la propiedad horizontal no es sujeto de control y no tiene que pagar impuestos, creo que eso ya está más mandado a recoger que cualquier cosa con todas las cargas que Total. nos han puesto los últimos 10 años. Tenerle miedo al IVA, como tú bien lo decías, eso lo paga el tercero que está adquiriendo el servicio, pero también hay que hacer conscientes a la comunidad del administrador que tiene unos costos adicionales, como por ejemplo la factura Allá electrónica voy, y una allá cantidad voy. de Espérame cosas. porque todavía nos falta ahí lo tengo porque eso sí lo deben tener presente los administradores y de cara ahorita a esas asambleas, ¿sí? Porque es decirles en este momento, no le tengan miedo, si ya se cambiaron la responsabilidad, pues de aquí en adelante tenemos que seguir. ¿Qué tenemos que hacer? La responsabilidad del impuesto no hay que tenerle miedo. Tenemos es que saber qué nos toca hacer de aquí en adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Facturar electrónicamente. De hecho, las invitaciones que están llegando es a cumplir con esas dos responsabilidades. Una con la responsabilidad de IVA y otra con la facturación electrónica. ¿Qué debo facturar electrónicamente? Los alquileres, la publicidad, el servicio del parqueadero. Aquí yo no quise incluir algo que hacen muchas copropiedades y son las ventas de gaseosa, las ventas de huevos, ese tipo de cosas, no, por favor. Eso no hace parte del objeto social
que tiene la propiedad horizontal, ¿sí? Entonces, importante, por favor, señores administradores, no sigan con esa práctica que en últimas resulta es más costosa para usted como administrador, ¿sí? Esa no hay que hacerla, o sea, básicamente la administración de impuestos dice, no, es que el tema de compra y venta que tienen las propiedades horizontales se cae de peso totalmente, ¿sí? Y dependiendo lo que vayan a vender, tiene consumo, ni quiere IVA, consumo. Entonces, mucho más complicado el tema. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que facturar electrónicamente. ¿Qué debo hacer para cumplir con el deber formal del IVA? Entonces, señor copropietario, ya su propiedad horizontal, ¿sí? Ya está con la responsabilidad. ¿Qué debe saber usted? ¿Qué tiene que hacer el administrador y qué tiene que hacer la propiedad horizontal, la persona jurídica como tal? Y aquí mucho ojo es porque yo ya sé que varios administradores digamos que les han cancelado el contrato después de cumplir la responsabilidad, ¿sí? Y entonces está la administración o la asamblea diciendo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Sí, pues nada, el nuevo administrador tendrá que cumplir con el deber formal. ¿Qué debe hacer? Presentar y pagar de forma cuatrimestral. Ahí tendrán que mirar, porque por el primer año puede que sea bimestral. Tienen que mirar y estructurarlo. Eso ya lo hablan con el contador. Pero la presentación, y ojo con el tema del pago. No es que resulten presentando las declaraciones y después miramos de dónde sacamos la plata, porque es que no nos pagó el operador y todavía no hemos recaudado esa plata, y con esa plata nosotros vamos a hacer es otras cosas. Ojo con eso. El IVA es penalizable, ¿sí? Esa tiene una coyuntura de delito penal, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Segundo, creo que ustedes vieron en esta semana, que ya salió por noticias, la cantidad de entidades que han sido embargadas por deudas con Alianza. Entonces, el IVA es uno de esos. Entonces, por favor, o sea, no tiene por qué dejar de pagar el IVA. ¿Listo? Deben tener un control contable separado de las operaciones y deben hacer una conciliación del impuesto. Entonces, importante que ustedes lo sepan. ¿Hay cambios frente a la información exógena nacional? Claro que sí, porque si yo ya tengo una responsabilidad distinta, una responsabilidad adicional que la responsabilidad de IVA, pues voy a tener que incluir otros formatos que yo no tenía. Esto lo estamos hablando para las propiedades horizontales residenciales. Entonces tendremos el formato 1005, 1006, que el 1005 es el IVA descontable, el 1006 es el IVA generado, el 1007 es el de ingresos, el 1001 que es el de compras y adquisiciones y retenciones que siempre hemos mencionado, el 2276 todo lo que tiene que ver con carga laboral, el 1647 el de recibidos para terceros, y es posible que tengan que mirar alguna de la información que estaba también en el formato 1011. Entonces, mucho ojo, porque la DIAN no nos dijo eso, ¿sí? La DIAN no nos dijo, venga, y ojo porque es que en la información exógena usted va a tener que empezar a reportar unas cosas, ¿sí? Pero usted como administrador debe estar aterrizando el tema y decirle a su contador, oiga, y con esta nueva responsabilidad de cara a la información exógena, ¿qué? ¿Mm? ¿Por qué? Resulta que yo voy a tener algo que debemos contemplar ya en nuestras asambleas y son los gastos asociados a esas responsabilidades tributarias. Entonces, el primer gasto es un software para documentos electrónicos. La Administración de Impuestos tiene un software gratuito, pero a veces no es tan rápido como uno esperaría. En el tema de parqueaderos habría que mirar cómo lo pueden, digamos que amarrar. Entonces, va a ser muy difícil que se trabaje solamente con el software de la DIAN, el que es gratuito. ¿M? La recomendación que nosotros siempre hacemos es hable con su compañía de software, si ellos tienen para documentos electrónicos y pues que obviamente sea muchísimo más rápido y que quede granado ya el registro contable. Eso es un gasto. ¿Listo? Imagínense en copropiedades donde todavía ni siquiera tienen software contable. Si no, no, contratan al contador y que el contador venga con eso. ¿Mm? Entonces, ojo, ya de verdad tienen que pensar en software directos. Bueno, aquí uno que causa escozor un poquito y es honorarios adicionales. ¿Qué pasa? Y pues aquí una invitación para que revisen el documento de orientación técnica número 15 de junio del 2024, expedido por el Consejo Técnico de la Contaduría. Ahí van a encontrar
cuáles son las funciones básicas del contador, lo que el contador puede hacer con costo adicional y lo que definitivamente no es función del contador, ¿sí? Y por eso hablamos aquí de unos honorarios adicionales. Yo como contadora estoy en una propiedad horizontal, netamente de uso residencial, ¿sí? Que tiene un cobro de servicio de parqueadero de visitantes y yo cobraba porque tenía estimado unos tiempos para esa copropiedad, ¿sí? Y con esos tiempos me daba X valor. ¿M? Me cambian la responsabilidad, es decir, me incluyen la responsabilidad. ¿M? Dentro de mis funciones básicas está el coadyuvar a la elaboración o la elaboración de los impuestos, ¿sí? No a la presentación, pero sí a dejar los borradores, hacer los anexos, hacer la conciliación. ¿M? Entonces yo como contadora digo, uy, espere porque ya se me viene un poco más de trabajo, porque primero tengo que hacer una separación en contabilidad de las operaciones. Entonces ya el tiempo se me va a aumentar, 1 hora, 2 horas. Fuera de eso, tengo que hacer el tema de las declaraciones, ¿sí? Yo antes hacía 12 declaraciones porque era la de retención en la fuente. Ahora ya no son 12 declaraciones. Se me aumentan 3 más con conciliación de impuestos adicional. ¿Sí? Entonces yo digo, yo ya no alcanzo en ese tiempo, yo tengo que, para prestar mi servicio, incluir 3, 4 horas más y pues esas 3 o 4 horas tienen un adicional. ¿Mm? Dependiendo el contrato con el administrador, ¿sí? Porque hay mucha gente que incluye cosas que de pronto no son al administrador, el administrador también dirá, ok, espere porque a mí también me va a tocar un poco más de tiempo. ¿Mm? Y el revisor fiscal por lo mismo, porque ya no es revisar 12 declaraciones, sino que va a revisar como mínimo 15. ¿Mm? Entonces aquí no se cobra mm, porque ahora le toque las declaraciones, sino por el tiempo, por el tiempo laboral. Entonces aquí también un llamado a los contadores para que aterricen un poco más esas propuestas, a los revisores fiscales, para que allá en las asambleas no se gane solamente por aplausos y es que yo voy a revisar el 100% y mejor dicho no sale un peso sin mi revisión y eso, porque es que usted tiene unas obligaciones asociadas donde incluirá un poco más de tiempo. ¿Sí? Después le dicen al contador, venga, es que necesitamos que haga la información exógena. Ay, no, pero yo eso no lo tengo dentro del contrato. Y empiezan los problemas. Entonces, mucho cuidado con eso. Listo. Los libros oficiales. Debemos tener libros oficiales. El registro como tal no tiene un costo porque nosotros los debemos registrar en la DIAN, pero nosotros sí debemos tener un pago, bien sea por papel, ya que vamos a tener libros oficiales de forma física o si los vamos a tener por medio digital, entonces cómo se van a custodiar, van a estar en la nube, tenemos que pagar en nube, o sea, una cantidad de cosas que van dentro del registro de libros que muchas veces la gente no lo ve, que porque no me cobran el registro, entonces los libros oficiales no cuestan. Y los libros oficiales también tienen un costo. ¿Listo? Los intereses, ¿estos intereses para qué? Porque muy seguramente, ¿sí? La gente que de pronto piensa que el IVA no es tan grave, presenta las declaraciones y no las paga, ¿sí? Con un solo día de mora ya hay que pagar intereses y esos serán gastos asociados a esas responsabilidades, mientras que el común de la gente ya, digamos que aprende a manejar, ¿sí? Porque pueden decirle a la DIAN, listo, yo soy responsable de IVA, bueno, ya le cambiaron la responsabilidad y resulta que no factura electrónicamente. Si no facturan electrónicamente, hay sanciones. ¿Listo? Y obviamente sanciones en la información exógena si no se reporta de forma completa los formatos que tienen que reportar. ¿Listo? Entonces, digamos que esto es mucho más visible en las asambleas que estamos iniciando en este momento y que muchas veces los administradores no lo están teniendo en cuenta. Las personas del consejo, muchas de pronto ni siquiera lo miden, ¿m? Y nosotros sí. Entonces, esto es un llamado para que lo tengan en cuenta y sea incluido dentro de las propuestas de los profesionales que van a trabajar en propiedad horizontal y pues obviamente dentro de los presupuestos para evitarnos esas peleas posteriores al tema. No sé si haya otra consulta hasta acá, está clarito.
que aquí ya, ese es el resumen rapidísimo de qué pasa con ese cambio en las responsabilidades tributarias. Marlene, mil gracias. Aquí en pantalla están viendo un código QR. ¿Que a dónde nos lleva ese código QR, Marlene? Ese código QR nos lleva a todo lo que es la información de la hora contable. Ustedes saben que somos el canal más visto para temas de contabilidad, impuestos y todo el tema financiero en propiedad horizontal. Con el canal, pues obviamente tenemos la alianza con la DIAN, con la UGPP, con la Junta Central de Contadores, con el Consejo Técnico de la Contaduría. Ahí encontrarán información sobre el tema que estamos viendo, encontrarán información sobre el documento técnica número 15 que puedes creerlo, Carolina y Liliana, que hay gente que todavía no tiene ni idea qué es ese documento de orientación y es la guía técnico contable para la propiedad horizontal. ¿M? Yo he ganado Entonces, procesos eso, con esa guía. Yo llevo claro, esa claro. guía a los, bueno, cuando litigaba, porque ya desde que estoy en otros lares ya no litigo. Pero para mí esa orientación era lo máximo. Entonces, para los que nos están viendo, este código QR los va a llevar a la hora contable. Les va a contar qué está haciendo este magnífico canal en temas de contabilidad. Van a ampliar mucho más esta información que nos trae Marlene hoy en temas de qué está sucediendo con la DIAN máxima ahorita para las asambleas del 2025. Y tengo claro que Liliana está que se habla porque tiene muchas preguntas. Así que te dejo con Marlene. Les voy a dejar aquí en pantalla el código un momentico para que ustedes lo escaneen y guarden que la información es súper valiosa. Y los dejo pues entonces con Liliana y con Marlene. Bueno, Marlene, ya para terminar, porque el tema está tan interesante, se nos extendió un poco, pero es que vale la pena. A mí sí me deja muy preocupada lo de los honorarios, Marlene, porque yo no sé si está previsto dentro de los presupuestos todo esto que se avecina en esta próxima, bueno, después de asamblea. Los honorarios adicionales por el cambio de responsabilidad, Marlene. Eso no lo teníamos No, no se previsto. tenía previsto. ¿Eso qué quiere decir? Que la cuota de administración debe subir un poquito más, que si el contador, si le pagas mal al administrador, imagínate, ahora hay que pagarles un poco más al revisor fiscal, un poco más al contador. ¿A dónde vamos a llegar, Marlene? En el documento de orientación técnica número 15 sugiere una nueva forma de presentar un presupuesto, en el que se incluye como la historia de la propiedad horizontal, la historia financiera. Entonces incluimos cuánto está en el disponible, cuánto tenemos de cartera realmente recuperable. Esto es un llamado a la administradora que se ponga la camiseta para esa recuperación de cartera. Entonces, puede que decirte va a aumentar la expensa común ordinaria, puede que no sea tan así. Si revisan esa nueva forma de presupuesto y créanme que muchos dicen, ay, no, vea que tenemos una plática guardada por recuperación de cartera y la podemos aprovechar ahorita. Frente al tema de los honorarios del contador, del revisor fiscal, pues miren, los colegas deben ponerse a trabajar en sus propuestas, ¿sí? Deben aterrizar los tiempos reales que van a asignar para cada copropiedad y pues asimismo poder hacer un cobro adecuado. Lili nos decía, no, si no le pagan bien a los administradores, pues vuelve y juega. Esto es un llamado a que la administración de propiedad horizontal, todos los que trabajamos en ella, pues también tenemos y debemos tener unas condiciones dignas, ¿sí? Y no como hacen muchos colegas que para poder, digamos, tener unos honorarios bien para poder trabajar, empiezan a adquirir 10 15 contratos donde no duermen, donde no descansan, y pues esas no son condiciones de vida realmente normales. Y a los administradores, pues imagínate, ¿no? A veces uno ve pasando a los administradores, Dios mío, para poder llegar de un conjunto al otro, sábados, domingos. No, creo que todos merecemos unos honorarios dignos al trabajo y a la responsabilidad que tenemos. ¿No? Es eso. Marlene, antes de irnos, tres tips para el administrador y el copropietario que le tiene miedo al IVA por parqueadero. Tres tips. ¿Cómo afrontamos esa situación que aparentemente es caótica? Simplemente con calma y decir, ok,
Yo estaba cobrando una tarifa de 1.000 pesos por hora, ya la tarifa no son 1.000, sino son 1.190, donde 190 pesitos los voy a tener que guardar para girárselos al Estado. Punto. Básicamente es eso, es como concentrarnos en que ese pago no va a salir de la plata, del presupuesto de la copropiedad, sino que lo va a pagar el beneficiario de ese servicio. Es básicamente eso. Que nos toca unas condiciones para poder cumplir, sí, porque toca la facturación electrónica, eso ya es otra cosa. Y eso sí hay que incluirlo dentro del presupuesto. Pero pues nada, o sea, son las realidades que nos toca ir viendo y pues nada que hacer. Creo que la propiedad horizontal es un ejemplo vivo de toda la cantidad de normas que le van pegando y le van pegando y le van pegando, ¿sí? Hace unos años no teníamos el sistema de salud y seguridad en el trabajo, hace unos años no teníamos todo el tema de habeas data. ¿Y qué nos ha tocado hacer? Adaptarnos e incluirlos en nuestros presupuestos lo que le corresponde. Yo a eso voy a decir algo y es que es una profecía autocumplida, porque la ley Ujú, 675 del 2001 dice que la propiedad horizontal es un sistema jurídico. El que no entendió lo que decía la ley hace 23 años, pues estaba fuera de foco porque realmente es un sistema donde se le va sí. agregando mil cosas. Decía el doctor Andrés Martínez, es una araña jurídica y le explicaba desde cuántas normas enriquecen ese sistema. Así que mil gracias, Marlene, por este espacio, por el tiempo. Aprendí un montón. Este no es un formato Sí. muy normal del podcast, pero definitivamente necesitamos una explicación así. A nosotros en el chat nos preguntan y la verdad es que uno dice cómo contesto si mi especialidad es otra, entonces hay que preguntarle al experto y traer al experto para que nos resuelva estas dudas. ¿Y sabes por qué la presentación? Porque es que esto charladito. No, estas son cosas donde de verdad uno tiene que aterrizarlas y Sí. tenerlas visualmente para poder recordar, como los niños, que si no ven y si no se les repite muchas veces, no se les queda. Esto nos toca así, porque no es del día a día del común de la gente. Entonces, por eso dije, no, yo tengo que llegar con una pequeña presentación, porque sé que el tema es un poquito ladrilludo. Liliana apenas me miraba como asustada, obviamente lo entiendo. Te asustaste, tienes cara Para de... nosotras las anticontabilidad. Bueno, mi querida Marlene Tocarruncho de la hora contable, contadora especialista en estos temas, muchísimas gracias. De verdad que eh, muchas dudas, muchas inquietudes que teníamos hoy las aplacamos un poquito. Esperamos seguir contando con ustedes de la hora contable para estos espacios tan enriquecedores para la propiedad horizontal. Y pues que sea el momento este para hacer un cambio en los honorarios de todos. Ojalá, porque si realmente el trabajo se va a incrementar un poco. Entonces, profesionales, atender todas estas sugerencias de nuestra querida contadora. Y mi querida Diana Carolina Ruiz, directora ejecutiva de ESAP, gracias también por estar acá. Y a los que quieren saber más de SAP, por favor no olviden visitar nuestra página www.esap.org. Aquí abajito les vamos a dejar toda la información en torno a cómo llegar a esa, cómo llegar a la hora contable, ¿por qué no? Porque nos parece genial que nos estemos uniendo en pro de llevar información valiosa a todos los copropietarios, a todos los administradores y todos los que hacen parte de este sector de la propiedad horizontal. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y los esperamos en esa. Mil gracias. Chao, gracias. ESA. Juntos avanzamos.